Muy buenos días, mi nombre es Oscar Daniel Castaño. Vengo aquí para contarles acerca de los test psicológicos. ¿Qué es un test psicológico? Es toda aquella prueba o método o instrumento utilizado con el fin de evaluar o medir más de una de las diferentes características que forman parte de la psique del individuo. A la hora de realizar un test psicológico hay numerosos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar el tipo de información y pues lo que queremos obtener y de qué manera vamos a conseguirla. Algunas de las principales dimensiones que se deben evaluar son las siguientes en el ser humano. Primero, el nivel de estructuración. Puede variar según se solicita la información de una manera más o menos concisa, o bien se le deje al analizado más o menos libertad para expresarse en las respuestas. El nivel de voluntariedad es el grado en que el sujeto tiene control respecto a las respuestas emitidas en la prueba. 3. El nivel de enmascaramiento. El sujeto conoce la finalidad del test o la prueba que se le está aplicando y pues las diferentes connotaciones de sus respuestas. En este sentido, los test pueden ser enmascarados. Por ejemplo, el test de Rorschach, en que el individuo no conoce el significado de sus respuestas o no enmascarados. Tenemos también el nivel de objetividad, que es el grado en que las respuestas son derivadas de la subjetividad del paciente o bien se trata de datos empíricos visibles. En ese sentido podemos encontrarnos con diferentes tipos de test psicológicos, los test objetivos y los test subjetivos. Si bien todos los instrumentos de medición pueden ser evaluados en este sentido. Tenemos también los test individuales que se evalúan las características o el rendimiento único del sujeto o el individuo. Se realiza de forma individual y después pasamos a lo que son los test grupales. Estos se realizan en grupo, suelen requerir menor tiempo de entrenamiento para su aplicación que los individuales. Si bien permiten ahorrar tiempo y dinero en esta aplicación, suelen comportar cierta pérdida de información respecto al individuo, ya que se dificulta en gran medida la evaluación por parte de un psicólogo o un evaluador. Pues también en función del contenido podemos hablar en ese sentido, ¿cierto? Porque los test también pueden clasificarse en función de qué tipo de contenido mental se dedica a evaluar el test. En ese sentido podemos encontrar con los siguientes tipos de test psicológicos, por ejemplo como el test de inteligencia, que es la capacidad intelectual, que es uno de los aspectos que más se ha evaluado a lo largo de la historia. Con su uso pretende descubrir el potencial y la capacidad de adaptación y de utilización de diversas estrategias con el individuo, junto con la capacidad de almacenar y utilizar los propios recursos mentales. Es un estado con dicho test. Tenemos también los test de aptitud, pero las capacidades mentales no se limitan solo a la inteligencia, haciendo otras características que permiten que nuestras conductas sean más o menos efectivas en una o varias áreas, especialmente aplicando en selección de personal en las empresas. En este tipo de test refleja la capacidad en aspectos concretos de la realidad y permite predecir la efectividad y rendimiento del sujeto. Cuando hablamos de test de personalidad, las personas tendemos a comportarnos y a ver el mundo de una manera determinada, es más subjetiva. A lo largo del desarrollo de su existencia, medir dichos patrones de comportamiento, creencias, emociones y pensamientos nos permiten hacernos una idea de ser de la persona evaluada, así como la manera de cómo suele ver o actuar en el mundo. El test de la psicopatología. Bueno, la presencia de problemas e incluso de trastornos mentales es un elemento cada vez más frecuente en la sociedad actual. Diagnosticar dichos problemas nos permiten orientar al individuo respecto a las diferentes medidas y tratamientos a aplicar con el fin de solucionar las dificultades que padecen. Y los test neuropsicológicos. Este tipo de test psicológicos se emplean con el fin de ayudar a determinar el estado mental y perceptivo del individuo, aplicando por lo general en sujetos que han padecido una lesión de algún tipo, puede ser por algún accidente, puede ser por alguna enfermedad. Por consiguiente, el sujeto con el que son diseñados es el de alcance para los posibles daños
que difieren de tipo de esos diferentes procesos mentales. Pues como hablábamos ya, pues si lo ha ocasionado un accidente o alguna enfermedad, entonces nos ayuda a medir esto. Después pasamos a lo que es el test de desarrollo de envejecimiento, así como lo dice, ¿no? Ese tipo de test se utiliza para evaluar el grado en el que el individuo se desarrolla a lo largo del ciclo de vida. Ahí es cuando miramos las etapas del ser humano en su desarrollo psicosocial, observando la presencia de alteraciones y comparando el grado de desarrollo en relación a la normatividad. Bueno, vamos a hablar acerca del test de vocación profesional o test de interés. Se basa en el análisis de las diferencias del sujeto, permitiendo su orientación hacia determinadas metas u objetivos. Normalmente se aplican a los jóvenes que pasan por su adolescencia o posadolescencia, que necesitan ser orientados para decidir su trayectoria formativa como proyecto de vida, también para decisión cuando se va a decidir por una carrera, se va a medir estas características en el individuo. Pues ya lo dice Erik Erikson en sus teorías, muchos jóvenes pasan por el proceso de crisis de identidad frente a la identidad, entonces estos son precisos para trabajar con los jóvenes. Y pues también hay que tener en cuenta que los test también se aplican en función al criterio de rendimiento, ¿no? Otro aspecto fundamental a la hora de realizar un test es el de tener en cuenta cómo se va a evaluar. En ese aspecto podemos encontrar dos grandes tipos de test psicológicos. El test de ejecución máxima, que es uno de ellos, pretende evaluar al máximo el potencial de la persona en una característica o aspecto psicológico. Por ello, se tiene en cuenta la eficiencia del individuo, siendo relevante el tiempo en que tarda de acabar una tarea y evaluándose las características medidas en función de su corrección y velocidad. Las técnicas objetivas y en ocasiones las psicométricas tienden a emplear este tipo de criterios, como las pruebas de inteligencia o las neuropsicológicas. Seguimos ahora con el otro, que es el test de ejecución típica. Este tipo de test se caracteriza porque busca evaluar el rendimiento de las características típicas que caracterizan al sujeto en determinadas tareas o aspectos, es decir, en lo que resulta habitual para él y cotidiano en el individuo. El tiempo en que tarda en realizar la tarea demandada no resulta de interés ni significativo. Dentro de este grupo suelen encontrarse las técnicas subjetivas y proyectivas que evalúan aspectos como la personalidad. Bueno, ya pues llegando ya a este tema, damos paso a que nuestro amigo Pablo nos hable acerca de la clasificación de Pervin y los otros test que tenemos que tratar en este video que nos está orientando a ustedes como estudiantes, como practicantes, y muchas gracias. Ahí los dejo con Pablo. Proyectivas. Las pruebas proyectivas, como su nombre lo indica, proyecta la personalidad del sujeto al que se quiere evaluar, es decir, por medio de escritos, dibujos o por medio de una historia. Estas son muy difíciles de manipular, así usted vaya y trate de perfeccionarle o alguien le indique cómo realizarlo de la mejor manera, pero tenemos que tener en cuenta que estas pruebas se proyectan o el cerebro proyecta la personalidad de cada uno de nosotros, por eso es que son difíciles de que estas sean manipuladas. Otra que tenemos que tener en cuenta, que si es un psicólogo o si son que va a aplicar la prueba, un psicólogo clínico, tiene que ser muy objetivo. ¿Por qué tiene que ser muy objetivo? Porque en ese momento no vamos a evaluar la parte clínica, sino la personalidad del sujeto. Porque si una empresa requiere los servicios de alguien en la parte organizacional, estas van enfocadas hacia un puesto de trabajo y según lo que requiere la empresa.
Las pruebas que más se utilizan en estas son las pruebas proyectivas de McCord y el hombre bajo la lluvia, las que más se realizan en estos momentos.